segundo capítulo de Efesios y estamos desarrollando este estudio que se llama Posea su tierra prometida, posea su tierra. Y ya vimos en el capítulo 1 muchos de los aspectos que tenían que ver con el llamado de Dios, con el ministerio, pero ahora vamos a ver cómo Dios introduce una palabra de cómo se es salvo, de qué manera puedo ser salvo y en qué consiste la salvación de Dios. Y he escuchado muy pocas prédicas de la salvación de Dios y creo que es muy importante que tú tengas claro cómo es que Dios diseñó un plan para nuestra salvación. ¿Qué significa ser salvo y qué necesitamos para ser salvos? Y entonces aquí en Efesios 2:10 vamos a leer esto. Leámoslo juntos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, hermanos, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será ese? El diablo. Y dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos, nota el pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿y cómo se nos llamaba, hermanos, ahí? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora el versículo 4 comienza diciendo: pero Dios, todos digan pero Dios, eso, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y nuevamente dice: en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y trae esta palabra el resumen de 4 doctrinas importantes. 4 doctrinas que pienso yo que son la clave de la vida cristiana y la clave de estar nosotros en el Señor. Y esas doctrinas cristianas están aquí resumidas. La primera doctrina se llama la doctrina de la depravación total del hombre. O sea, el hombre no puede agradar a Dios. No tiene la forma como agradarle. Fuera de el plan de salvación de Dios, el hombre no alcanza a agradar a Dios. Puede inventarse todos los mecanismos que quiera, todas las filosofías, todas las religiones que quiera, y no puede agradar a Dios. Sin Dios es imposible agradarle a Él. Sin su plan, sin la perfección del diseño de la salvación como Dios la tiene. Entonces la primera doctrina, ¿cómo se llama, hermanos? Depravación total del hombre. La segunda doctrina enseña la salvación por la gracia. Todos digan salvación por gracia. La palabra gracia vamos a estudiarla, pero lo que significa es que la salvación es un acto de parte de Dios y que no se puede obtener por las obras humanas. O sea, no hay forma de obtener la salvación humanamente. Usted no puede pagar por la salvación, usted no puede comprar la salvación, usted no puede agradar a Dios desde el punto de vista humano. Sin Cristo no es posible agradar a Dios y ser salvo. Tampoco se puede obtener por las obras humanas, es decir, no hay ninguna obra tuya que pueda decirse que por hacer esa obra eres merecedor o ganaste el derecho a ser salvo. No es posible. Y en tercer lugar, la tercera doctrina que enseña es la doctrina de la justificación por la fe. Todos digan justificación por la fe. Y lo que significa es que los creyentes son justificados por su fe en el Señor Jesucristo. O sea, si no hay nada que podamos hacer, hay solo un camino, que es el Señor Jesús. Recuerda que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es el camino de la salvación? Cristo Jesús. Y a través de mi fe yo puedo ser salvo. Entonces no puedo hacer nada, pero sí puedo creer. La fe
es mi confianza puesta en el plan de salvación de Dios. Y en cuarto lugar, enseña la doctrina de la regeneración. Todos digan regeneración. ¿Qué significa? Es que los creyentes son creados de nuevo en Cristo y reciben un nuevo corazón y una nueva vida. Entonces, a través de estar en Cristo, recibimos la vida de Dios. Esa vida se llama Zoe, la vida eterna. Cuando Cristo comparte acerca de la vida eterna, nos habilita a través de esa nueva vida para agradar a Dios. Es necesario que el hombre reciba una nueva vida y también un nuevo corazón. Desde ese punto de vista, el salmista David es precursor de la gracia, porque él enseña a través de los salmos cómo pide por un nuevo corazón. Señor, dame un nuevo corazón, un corazón que te pueda agradar. David dice: Señor, ¿cómo voy a ocultar mi pecado? Solo tú perdonas mi maldad, dice David, Salmo 51. También dice: ten misericordia de mí. Y esa apelación de David lo hace precursor de la gracia, porque entonces el perdón viene de Dios. El perdón no es una obra humana, es una obra de Dios. Y tenemos que acudir a ese perdón cuando Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahí entramos en el estudio esta mañana. Vamos a estudiar acerca de la salvación de Dios, cómo el creyente puede ser salvo. Pero cuando comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros aunque estabais muertos en vuestros delitos y pecados, está manifestando una condición espiritual del hombre. El hombre sin Cristo está muerto. Dile que está a tu lado: el hombre sin Cristo está muerto. Aunque tenga vida física, el hombre respira, el hombre tiene vida física, biológica. El hombre va a trabajar, el hombre se despierta de mañana y se dirige a su trabajo. El hombre alcanza muchas metas, muchas realizaciones. Pero sin esa vida de Dios, el hombre está muerto en delitos y en pecados. Sin la vida de Dios, seguimos en muerte. Por esa razón es que Pablo habla acerca de la muerte espiritual. Y esa es la condición de todo aquel que está sin Cristo. Está muerto espiritualmente. Que le gusta el yoga, el Mahabharata, que practica el espiritualismo, que se desdobla, que es que va en viajes astrales, que es que se la fuma verde, que bueno, todo lo que quiera. El hombre hágalo todo lo que quiera, pero está sin Cristo. Su condición es muerte espiritual. ¿Cómo está la persona sin Cristo? Está muerto. Entonces, él dice aquí que la persona que está sin Cristo tiene tres condiciones importantes. Si quiere, anótalas esta mañana, por favor. Porque antes de conocer a Cristo, andábamos en tres cosas. Son tres cosas que tiene la persona sin Cristo. Número uno, está en la corriente de este mundo. Y le dice que la persona sin Cristo anda en la corriente del mundo. Y la palabra mundo aquí para Pablo es diferente a la palabra mundo para nosotros. Cuando hablamos del mundo, normalmente cuando nos referimos al mundo, nos referimos al globo terráqueo, ¿no? Vamos a conocer el mundo, es la frase que nos distingue. Vamos a viajar a la África, vamos a la España, vamos a ir a conocer lo que sea, Grecia, los mares, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, bueno, todos los mares. Y entonces hablamos del mundo como el globo terráqueo, pero en la mente del apóstol Pablo, la palabra mundo significa lo siguiente: es el sistema de valores y creencias y prácticas que están en oposición a Dios y a su plan de salvación. Son las prácticas del mundo cuando se oponen abiertamente o discretamente se oponen a Dios. Toda aquella práctica que nosotros tengamos que es antagónica a Dios, que es contraria a Dios, es el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, la palabra cosmos en griego no significa lo que para el resto de personas significa el mundo. Para Pablo, el mundo es un sistema donde está el poder, las riquezas y el pecado juntos. Todo va en ese mismo paquete. Y entonces nos dice: no améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Y Juan dice: porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dígale que está a su lado: no améis al mundo. El mundo ama el fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Nos gusta el fútbol. Hay una gloria en el fútbol.
Messi y Maradona. Maradona lo idolatran en Argentina. Hay una religión que es la maradonista. ¿Sabía eso? Le tiene un altar a Maradona. Porque la gente idolatra en su corazón, quiere poner un Dios, cosificar a Dios, hacerlo como que el fútbol es su Dios. Otros idolatran la comida, por ejemplo. Y si no comen, ¿cómo se ponen? Como un demonio suelto, ¿cierto? Idolatran o idolatramos la comida. Entonces la etiqueta, y queremos este restaurante, y ahora 5 estrellas, y Michelin, y la comida. Y la ponemos ahí en un altar al alimento, a la comida. ¿Sí? Entonces, el corazón del hombre siempre va a intentar hacer un altar, un ídolo de las cosas. Por eso el apóstol Juan dice así: hijitos, no améis al mundo. No améis al mundo. O sea, no le hagan un altar al mundo. Y luego añade: porque el mundo pasa y sus deseos. Esas cosas del mundo son efímeras. Lo que hace 50 años era importante, hoy ya no es importante. ¿A cuánto les gustan los bambucos y pasillos? ¿A cuánto les gusta el reggaetón? No levante la mano, por favor. En 50 años cambió tanto la música. Nuestros abuelos escuchaban los bambucos, los pasillos, los hermanos Martínez. Estudie para que aprenda. La música ha evolucionado muchísimo, o mejor, ha involucionado muchísimo. Que ahora la música está totalmente loca. Y las modas van pasando. Las modas se van yendo. Hablábamos con Sandrita en estos días que ella usó suecos. ¿Cuántos usaron suecos de madera? Uy, se delataron ahí inmediatamente, ¿no? Los viejitos. Suecos de madera. ¿Usted se puede imaginar eso? Eran zapatos que tenían la suela de madera y alta, una plataforma. Y era para hombres y para mujeres, suecos. Dice, ¿quién puede usar eso? Era la moda. ¿Quiénes se hicieron afro cuando jóvenes? Afro. Sí, llegó una moda y todos queríamos parecer afrodescendientes, ¿no? Con afro. En mi casa se puso salón de belleza y nos pusimos bigudíes y aprendimos a hacer el afro. Entonces me imagina el pastor con afro, ¿no? Rarísimo, pero así era la moda. Pero las modas van y vienen, todo pasa. Entonces, a eso es lo que apela el apóstol Pablo cuando él dice: no améis al mundo. No puedes amar algo que es efímero. Busca los valores eternos, los valores verdaderos. Apégate a lo que es sólido. Por eso cuando se habla de el que puso la casa en la firmeza de la roca, es diferente al que la puso sobre la arena. Y te dice a ti, es que la fe en Cristo es una fe sólida, algo que tiene solidez. Cuando yo empecé en la iglesia, no podía faltar 2 cosas, hermano: una pandereta y una Biblia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahí están los míos. Usted llevaba una pandereta y una Biblia a la iglesia. ¿Usted se imagina 200 panderetas en este lugar? Nos enloquecemos todos, ¿no? Pero era la moda. Era la moda. Iban con pandereta. Entonces a muchos cristianos les decían los panderetos, porque iban con pandereta. Pero, hermanos, la Biblia no ha cambiado y seguimos llevándola a la iglesia, ¿no? Levanten la mano los que trajeron la Biblia. Ahí, levanten la Biblia. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces, esta mañana se trata acerca de las mentiras que el diablo ha puesto. Y una de las mentiras que el diablo ha puesto es que debemos seguir la corriente de este mundo, porque si no se nos acaba la vida. Tatuajes, piercings, reggaetón, una cosa, la otra, todo va cambiando. Pero lo que nunca cambia, hermano, es el amor de Jesucristo por tu vida. Eso es eterno, eso es indeclinable, eso no puede cambiar, es permanente, hermano, es sólido. Ahí está el amor de Cristo por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera cosa que debes alejar es la corriente del mundo. Andábamos, dice la Biblia, en la corriente de este mundo. ¿Y de quién es esa corriente? ¿Quién la origina esa corriente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién originó la corriente de este mundo? ¿La origina? El diablo. Es la corriente del diablo, la corriente del mundo.
Entonces no podemos estar al vaivén de lo que el diablo reconoce, de lo que el diablo ama, de lo que el diablo le gusta, porque esas cosas pasan. Primera oportunidad que tenemos de descubrir cómo éramos antes de conocer a Cristo. Segunda aspecto, éramos hijos de desobediencia. Todos digan hijos de desobediencia. Y dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la característica principal de una persona que no es salva? La desobediencia. Mira que está al lado y dígale así: tú como que eres obediente, ¿verdad? ¿Cómo son los hijos ahora? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son las familias? ¿Cómo son los siervos de Dios? ¿Cómo son los diáconos? ¿Cómo son los que asisten a la iglesia, a la membresía? Los pastores enseñamos la obediencia, pero créame que no es fácil, hermano. Enseñar la obediencia es uno de los retos más grandes que tenemos en nuestra generación. Es fácil ser desobediente, es súper fácil. En Bogotá es un caos el tráfico. ¿Cuántos han sido atrapados en estos días por unos trancones bien difíciles, bien bravos, no? Y uno, ¿cómo está en ese trancón? Y a veces uno va a ver, y es que a alguien le dio por parquear en la mitad, o se varó y no quiso mover su carro, o se estrellaron y dijeron: aquí no me mueve nadie. ¿Por qué? Somos desobedientes. Y ahí se ve la desobediencia. Entonces, una característica fundamental de los hijos de las tinieblas es que son desobedientes. Uno les dice por aquí y ellos van por allá. Uno les dice blanco y ellos dicen negro. Y la desobediencia y la rebeldía van juntas. Y la desobediencia pasiva también es desobediencia. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos recibido un nuevo corazón? Porque nos volvemos gente ¿qué? Obediente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gente obediente. ¿Y por qué debemos ser obedientes? Porque todos nos sujetamos a Cristo. Cuando alguien es obediente a Cristo, se le nota en la vida inmediatamente. Estamos haciendo refuerzo negativo, pero también refuerzo positivo. Y tiene que ver con la obediencia. Es algo que nos sale cuando conocemos a Cristo. Y puede ser la persona que sea, trabajar en el cargo que sea, pero en el reino de Dios todos somos obedientes al Señor, obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él nos dice. Por ejemplo, Él dice: no os unáis en yugo ¿qué? Otra vez, no os unáis en yugo ¿con quiénes? Con los incrédulos. Voy a repetirlo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué hace el joven? Sale y se une en yugo desigual. Y luego viene el ay. Pastor, conviértamelo. Pero si usted ya lo había convertido antes en su novio, ¿cómo hago yo? Pastor, conviértamelo. Doctrinas ahí raras, ¿no? Es que yo quiero ganarlo para Cristo. Pero ¿cómo lo va a ganar si no tiene testimonio? No, es que yo no lo traigo a la iglesia, pero le predico con el ejemplo, pastor. No conozco uno solo en 1.000.000 que se haya convertido con el ejemplo. Se convierte viniendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios. Porque el justo por su fe vivirá. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay más. Entonces, que espere, pastor, que se va a convertir. Siga esperando. Entonces, no os unáis en yugo desigual. Las señoritas, miren aquí a los hermanos solteros. Levanten la mano los solteros, por favor. Miraos los unos a los otros en amor. Miraos los unos a los otros en amor. No busquen en el mundo lo que puede encontrar en la iglesia. Ayer estuvimos el viernes, ¿no? El matrimonio de Juan Manuel y de Daniela. Si nos está escuchando, un saludo muy especial para ellos. Se casaron. Y espero que sea por primera y por última vez. Así es, eterno. Pero bueno, y pienso que cuando estábamos compartiendo el matrimonio, yo les decía, ellos son los primeros novios que ellos tienen. O sea, ella,
Su primer novio fue Juan Manuel y Juan Manuel la primera novia fue Daniela. Eso ya no se ve. ¿Y cuántos novios has tenido antes de casarte? Perdí la cuenta, pastor. Entonces no es lo usual, ¿no? Que ser obediente, pero Juan Manuel recibió la palabra desde chiquito. La aprendió a formarse en los principios del evangelio desde pequeño. Y eso tiene premio, y eso tiene bendición de Dios. Dios lo premió con una muy buena mujer. Mandémosle un aplauso ahí de cariño a Juanma, si ellos están viendo Hijos de obediencia. Primera de Pedro 1:2, por favor, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Si nos pueden regalar ese versículo en pantalla, les agradezco, hermanos. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Tus hijos son obedientes? ¿Cuántos padres tienen hijos, por favor? ¿Son obedientes sus muchachos, sus hijos? Si puedes no decir amén a esta afirmación, tienes problemas. ¿Y cómo se cura eso? Aquí, trayendo a la iglesia, palabra de Dios. Inmediatamente vamos a orar por ese muchacho, a orar por esa niña. Vamos a sujetarnos al Señor, al Espíritu de Cristo, porque hemos sido llamados para obedecer y ser rociados por esa sangre preciosa. Entonces, número 1, seguíamos la corriente del mundo. Número 2, éramos hijos de desobediencia. Y número 3, hacíamos los deseos de ¿qué cosa, hermano? De la carne. En oposición al Espíritu, teníamos y seguíamos los deseos de la carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra carne que Pablo utiliza aquí no es la que usted se come en el almuerzo los domingos. La palabra carne se refiere a la naturaleza humana caída y pecaminosa que está en oposición a Dios. Esa es la mentalidad del apóstol cuando utiliza la palabra carne. La utiliza en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en todas partes. Y habla acerca de no ser obedientes a la carne. Usted no le obedezca a su carne. ¿Y qué es eso? ¿A cuántos se les salta el bloque con facilidad y les da ira? No levante la mano. Se les salta el bloque, ¿cierto? Y uno dice, uy. Entonces, en esa fracción de segundo, el Espíritu Santo viene y le da paz, le da tranquilidad. Usted respira y dice, voy a controlar mi ira, porque el Señor es mi ayudador y me ayuda a no ser una persona iracunda. ¿A cuántos de ustedes les gusta patear la puerta, patear al perro, al gato, romper cosas, aventar papeles cuando no los atienden a tiempo? Porque usted es un principito y le gusta que lo atiendan ya, pero no tiene el don de la paciencia, y ese es un don. Entonces dice aquí que la gente que sigue la carne son personas que no tienen dominio propio. Todo les disgusta, todo lo critican, ven lo negativo en toda parte, en todo donde están siempre hay algo negativo, y se amargan el día y le amargan la vida a los demás. Perfeccionismo. ¿Cuántos son perfeccionistas de ustedes? Y les gusta todo perfecto y sufren cuando algo no es perfecto. Sufren. Hermano, a veces las cosas no son perfectas. ¿Quién de ustedes tiene el hogar perfecto? No lo hay. Y queremos que los demás sean perfectos, y nos enojamos cuando los demás no son perfectos. Entonces, esa es la carne, ¿no? Haciendo estragos en nosotros. ¿Qué es más fácil, seguir la carne o el espíritu? ¿Qué es más fácil? La carne. Entonces, la carne es ese sistema que está en abierta oposición a Dios y se manifiesta en los deseos y en los pensamientos. O sea, la mente y los deseos de la persona, la voluntad. Entonces, así como Cristo redime el espíritu de la persona, tiene que redimir también su carne, su cuerpo.
su mente. Por eso hablamos de una mente redimida. Dile que está a tu lado: ten una mente redimida, con nuevos pensamientos, con pensamientos pacíficos, de bendición, no contrarios al Señor, no contrarios a la palabra. Ten una mente apacible, ten una mente controlada por el Espíritu Santo. Y esa mente controlada por el Espíritu Santo te va a llevar a crecer espiritualmente. Entonces no serás una persona enana espiritual, sino grande en el Espíritu. ¿Cómo? Porque le has permitido al Espíritu Santo señorear y gobernar en tu mente. Y número 3 dice entonces que hacíamos los deseos de ¿qué cosa, hermano? De la carne. Número 2, el medio de nuestra salvación es la obra del Señor Jesucristo. Vimos cómo éramos antes. Ahora, ¿cuál es el medio, el mecanismo de Dios para ser salvos? Y sigue diciendo Efesios: pero Dios. Todos digan pero Dios. Y ese pero quiero resaltarlo enormemente. No hay un pero más hermoso y especial que ese. Pero Dios. Eso éramos antes. Usted antes era mal geniado, era mal hablado, era mal pensado, era de doble sentido. Pero Dios. ¿Y qué dice aquí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ese pero significa que se trata de una obra de salvación de Dios que es posible. O sea, para Dios no hay gente imposible. Dile que está a tu lado: para Dios no hay gente imposible. No hay casos difíciles. Uy, no, es que yo creo que fulanito de sal sí se salva, pero el otro no, ese no nos salva a nadie. Es que es tan malo, pastor. ¿Y cómo sabes tú? ¿La mujer adúltera era buena o mala? ¿Y fue salva o no fue salva? Ahí está la gracia del Señor. Entonces, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay casos difíciles en el Señor. Y ese pero Dios significa que hay un cambio. Ese pero es que la gente que viene a Cristo ya no sigue en esas tres cosas que manifestamos antes, sino que ahora, a través de la sangre derramada de Cristo, es purificado, limpiado y restaurado del pecado. Y aparece la posibilidad, a través de ese paréntesis, de que la obra de Dios es iniciativa de Dios. No elegimos nosotros a Dios, Dios nos eligió a nosotros. En otras palabras, has sido elegido por Dios para ser salvo. Dile que está a tu lado: eres elección de Dios. Aquí es cuando a veces yo lloro, hermano, porque Señor, ¿cómo puedo merecer esa gracia y puedo merecer esa misericordia tuya? Yo no la merezco, ni tú la merecías. ¿Te acuerdas que el Señor habla de los cabritos y de las ovejas? ¿Cuántos recuerdan eso? Y Él dice: es que yo tengo mis ovejitas. ¿Y dónde están las ovejas? Él dice: en mi redil. Entonces, cuando están en el redil las ovejas, es una cerca de madera y puede ser tan amplia como quiera. Pero lo que diferencia a las ovejas de los cabritos es que las ovejas están adentro de la propiedad del hombre que las cuida. Y los cabritos están ¿en dónde? Afuera de la propiedad. Entonces no han ingresado, no han entrado. Y establece claramente dos grupos de personas en el mundo. El primer grupo está afuera, es libre aparentemente, tiene libertad, pero andan como loquitos sueltos. No se sujetan a nada, no se sujetan absolutamente a Dios, no se sujetan en la iglesia, no pueden sujetarse porque aparentemente ellos son de espíritu libre, pero se comportan como cabros y como cabros locos. Entonces, pero ahora Dios dice que esos cabros, cuando ingresan al redil, ya no son cabritos, sino son ovejas. ¿Y cómo nos llama la Biblia en las iglesias? ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? Ovejas del Señor. Y una oveja hace amén. Una ovejita dice amén, pastor.
porque tú entraste, porque eres salvo, porque saldrás y dice y hallarás buenos pastos, porque tienes quien te cuide, porque el pastor de pastores está pendiente de nosotros, porque ya no eres un cabrito por allá rebelde, sino que ahora estás ¿en dónde, hermano? En los buenos pastos que el Señor te ofrece. Y allí siempre hay alimento, allí siempre hay provisión, allí hay cuidado paternal de Dios a través de su pastorado, porque Cristo es el pastor de los pastores y Él te ama y tú eres una ovejita del Señor, gordita, flaquita, bonita, feita, grande, pequeñita, pero Dios te ama así como tú eres una oveja del Señor y nadie puede cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Somos ovejas de su prado. Y entonces alguien te empujó, alguien te obligó a ser una ovejita del Señor. No, eres una oveja porque tú lo quisiste, porque dijiste, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él me amó, aún estando muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sos salvos, y juntamente con Él me resucitó, y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ovejitas del Señor. Podemos hacer todo un estudio de las ovejitas. Pero cuando el pastor llama a las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen su voz y entran. Y no se quedan afuera del redil, se quedan adentro del redil. Y esa es la iglesia, hermano. La iglesia está llena de ovejas. Y hay una característica de las ovejas que no nos gusta, pero a veces las ovejas van a tomar agua y encuentran un río cristalino y se paran ahí y antes de que vengan las otras, enturbian el agua para que las otras no tomen y ensucian el agua de las demás. Entonces, las ovejitas a veces nos portamos mal y le ensuciamos el agua al otro, pero ¿dejamos de ser ovejas por eso? ¿O seguimos siendo ovejas? Seguimos siendo ovejas. Y el pastor viene y les unta aceitico en el hocico para que las moscas no se le paren a la oveja. Y ese es el gran amor del pastor. La unción del aceite del Espíritu Santo nos refresca y nos protege de los ataques de Satanás. Y cuando se enferma la ovejita, ¿qué hace el pastor? La cura. Está pendiente de su ovejita. Y cuando la oveja es brincona y quiere irse al redil, ¿sabe qué hace el pastor? Toma la vara y el cayado y le parte una patica. Y la ovejita queda en el redil y no se puede mover. Y mientras se sana, la ovejita aprende a no ser brincona. Dígale al que está a su lado, no seas brincón. ¿Cuál es una oveja brincona? Anda de iglesia en iglesia, de pasto en pasto, de conferencia en conferencia, pero no da fruto donde Dios la puso. Y ese es el problema, hermano, dar fruto. Y eso es lo que no nos gusta. La Biblia dice, ustedes han sido plantados, afirmados, arraigados. Tienen una raíz, tienen que tener un fundamento, tienen que tener una solidez en el lugar donde ustedes se congregan para ver el fruto. Muy importante. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, con que ese amor grande con que me amó. Y ahí está. No sabemos cómo fuimos salvos, pero sabemos que Él nos amó y nos hizo salvos por su gran amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, por amor. Y ahora menciona esta frase, dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida, y añade eso, resáltenlo en su Biblia, juntamente con Cristo. ¿Cuál es la condición para la salvación, hermanos? Entonces yo les dije que les iba a decir, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por medio de Jesucristo. La única condición para la salvación es estar en el Señor Jesucristo juntamente con Él. Y esa frase juntamente es algo poderoso,
Porque quiere decir juntamente es continuamente junto a. O sea, no te desprendas de Cristo. No abandones a Cristo. No te alejes de Cristo. No te separes de Cristo. Y Pablo le dice, ¿habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios? Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el hambre, ni la desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué, hermanos? Señor nuestro. Demos un aplauso fuerte al Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Y nada es nada. Juntamente con Cristo, no me voy a separar de Él. Estaba hablándonos de la comunión que tenemos con Cristo. La comunión es la unidad con Cristo. Si usted está unido a Cristo, va a estar bien. Vendrán pruebas, claro que sí, dificultades, aspectos difíciles, enfermedad, tal vez sí, pero nada me puede separar de mi comunión con Cristo. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, la Cena del Señor, estamos afirmando que tenemos comunión con Cristo. Y la palabra comunión significa unidad. ¿Está usted unido a Cristo? ¿Cuántos son unidos a su esposa o a su esposo? ¿Están unidos? ¿O duermen en camas separadas? Espero por el bien de sus hijos que no duerman en camas separadas. Hay una unidad con el cónyuge. Es una unidad muy bonita, muy especial que nadie puede romper. Y esa unidad se ve en toda su vida. Van para el mismo lado, se congregan. Y por eso, señoras que vienen solas y su esposo no está aquí, tráigalo, así sea, de una oreja. La autorizo. El pastor no se va a sujetar. Pastor es un demonio. Usted no lo conoce, pastor. Yo no. Pero hay uno que puede con él, que es el Señor Jesucristo. Conmigo puede que no, pero Cristo, hermano, es otra cosa. Entonces tráigalo. ¿Para qué? Para que esté juntamente con Cristo. Para que se sujete. Ahora, cuando Dios te ve, te mira a través de la obra del Señor Jesucristo. Él cubre, la palabra cubrir es expiación, y dice, Él expía nuestros pecados, cubre nuestros pecados, para que Dios en su ira, Él no pueda ver nuestro pecado, porque está cubierto por la sangre de Cristo. Y eso es lo que significa juntamente con Él. Aunque estábamos muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nota que juntamente con Él dice, nos dio vida, número 1, número 2, nos resucitó, número 3, nos hizo sentar en lugares celestiales con el Señor Jesucristo. 3 cosas importantes que Él nos da cuando estamos juntamente con Cristo. Por eso es que separados de mí, nada podéis hacer. Te separas de Cristo, no puedes hacer nada. Es tan importante comenzar en los caminos de Cristo como terminar en los caminos de Cristo. No vale, hermano, sí, yo fui cristiano 1 año. No vale. ¿Por qué? Porque debemos terminar bien y comenzar bien. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo expresó de la siguiente manera: yo he ganado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 3 cosas que el apóstol Pablo hizo. Ganó la batalla. La batalla no pudo contra mí para desprenderme del Señor. La batalla no fue tan áspera, tan ardua, que me robó mi fe, que me hizo alejar del Señor. Aún en la batalla permanecí con el Señor. Poseí mi tierra prometida. Allá en Efesios 6 dice, para que terminando todo, ustedes estén de pie combatiendo por el evangelio. He ganado la batalla. Dile que está a tu lado, gana tu batalla. Hermano, es fuerte, es dura, sí, pero tenemos la coraza del Espíritu, la armadura del Señor, tenemos el escudo de la fe, tenemos todas las armas espirituales para ganar esa batalla. Segundo que Pablo nos dijo fue, acaba tu carrera. ¿Qué dijo él? Acaba la carrera. Lucha hasta el final, hermano. Mantente firme. Sé una persona que ama al Señor con firmeza, sin dudarlo, hasta el final. Acaba la carrera, como sea. Ahí no es el que llegó primero,
Ahí es de llegar. Llega hasta el final de la carrera para que obtengas el premio, lo dice Pablo. Y lo tercero que él dice es: he guardado la fe. Dile que está a tu lado: guarda tu fe. ¿Qué es guardar la fe, hermano? Seguir la palabra de Dios, discipularte, asistir a un grupo de crecimiento, tener comunión con otros, desarrollar tus dones espirituales. Oh, he guardado la fe, Señor, no la he perdido. En un mundo, hermano, difícil, complicado, de chat GPT, de tecnología, de ciberpastores, ciberiglesias, en un mundo así, he guardado la fe. He guardado la fe. Nadie me puede quitar mi fe, Señor. Está intacta como desde el principio, Señor. Entonces esa fe me lleva a la salvación, porque dice que somos salvos. ¿Por qué? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Y ahora dice en versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y añade: no por obras, para que nadie se gloríe. Spurgeon dijo: la gracia de Dios es como un océano profundo e insondable que nunca se agota y siempre fluye hacia nosotros. La palabra gracia significa amor en acción. Dígale que está a su lado: gracia es amor en acción. La gracia, dijo Billy Graham, es como la lluvia que cae sobre la tierra árida, dándole vida y frutos abundantes. La gracia, dice Tim Keller, es la respuesta divina al pecado humano, restaurando lo que fue roto y dando esperanza para el futuro. Eso es lo que significa la palabra gracia. Max Lucado dice: la gracia es el regalo más grande que Dios nos ha dado, y es nuestra responsabilidad compartirlo con los demás. La palabra gracia es regalo, significa regalo. La salvación no la podemos comprar, pero Dios nos la regala. Ahora, ¿sabe qué es lo crítico, hermano? Que un regalo se puede aceptar o se puede rechazar, porque es un regalo. ¿A cuántos en Navidad le regalan cosas inservibles? Sí, cosas que a veces no sirven para nada. Le regalan un reloj de pared, usted no usa reloj. Le regalan medias y calcetines de color verde loro, usted no los va a usar. Le dan calzoncillos amarillos, ya usted no cree en eso. Nos regalan cosas inservibles, hermano. Entonces las hacemos. Es un regalo, pero no nos interesa mucho. La persona que nos lo dio es otra cosa. Pero la salvación, a veces cuando hablamos esto los pastores, encontramos lo siguiente, que decimos: la salvación es gratis. No, ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque lo que no tiene costo, pensamos nosotros, no vale. Pero la salvación sí tuvo un costo, y un costo tremendo, hermano. ¿Qué costó la salvación? La sangre del Señor Jesucristo. Entonces la salvación es gratuita, pero tuvo un costo tremendo. El precio que se pagó por nuestra salvación fue demasiado alto. La muerte del unigénito Hijo de Dios. Una vez a un hombre en un país comunista le dijeron: niegue al Señor Jesucristo o matamos a su hijo. Repito lo que le dijeron: niegue al Señor Jesucristo o le matamos a su hijo. Lo hicieron ahí, le presentaron al hijo y con fusiles lo señalaron. Le dijo: niéguelo. Y él lloró porque él sabía la decisión que iba a tomar. Dijo: no puedo negar a aquel que me amó y murió por mí. Y sé que si mi hijo muere, pasará la gloria eterna y algún día yo me encontraré con él. Pero si vivo, ¿cómo podré vivir negando al que me amó? Yo no lo voy a negar. ¿Qué sucedió? Mataron a su hijo. ¿Lo mataron? Un hombre que entrega la vida de su hijo por su fe. Y nosotros, hermano, hoy en día vendemos nuestra fe por nada. Entonces, gente sin fe, sin convicciones, sin firmeza, que niega al Señor, que con sus labios adora, pero con su corazón está lejos de Él. ¿Eso qué sirve esa fe, hermano?
Eso no es una fe. Pero la fe de Dios es más preciosa que el oro fino. Y la fe en Dios es inamovible, inmodificable, eterna, impoluta, presente, prevalente, única, eterna, inflexible, inamovible. Esa fe salva. Convicción. Todos digan convicción. Entonces Pablo nos dice: ustedes, por la convicción que tienen en el Hijo de Dios, lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Ustedes por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tremendo es esto, hermano. Que vale la pena tener fe en el Hijo de Dios. Que cuando tú llegas, y ¿qué puedo hacer, pastor, entonces en esta iglesia? En primer lugar, ten fe en el Hijo de Dios. Sé una persona salva. Y ahora vamos a ver qué hace una persona salva. Yo les hablé de 3 etapas. La primera, cómo éramos antes. La segunda, los medios de salvación, que es Cristo. Y con esta concluyo. La tercera, las obras del cristiano. Las obras del cristiano. Y mira lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces, la salvación implica también una responsabilidad. Y la responsabilidad es hacer las obras de Dios ahora. ¿Cuáles son las obras de Dios? La santidad, la justicia, la fe, los dones en acción, predicar la palabra a otros, cuidar a los niños, orar por los enfermos, tocar alabanzas para el Señor, predicar la palabra de Dios. Todas son obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el resultado de nuestra salvación es que somos gente que puede andar en buenas obras. Nota esto: no somos salvos por las obras, pero las buenas obras son el resultado de mi fe en Cristo Jesús. Lo que se espera. ¿Cómo saber que una persona salva? Mira al que está a tu lado y pregúntate: ¿será esta persona salva? ¿Será salva? Como yo no puedo juzgar quién es salvo y quién es no, pero sí puedo ver el fruto o las obras de la persona que es salva. Entonces ahora analízalo de la siguiente manera: ¿tiene esta persona las obras de Dios de su salvación? No se desespera, pone su confianza en Dios. Es una persona que ora, que lee su Biblia, una persona que es confiable, una persona que no roba, que no dice malas palabras, una persona que no trata mal a los demás, sino que trata a los demás como superiores a sí mismo, una persona que no manda, no regaña, edifica. Es una persona que habla con las palabras de Dios, que haya edificación que sale de su boca, porque las palabras del justo son un bálsamo para los demás. Una persona que habla bien, ya no dice groserías, ya no miente, no tiene mentiras. Eso, hermano, es la obra de la salvación de Dios. Y bajo ese aspecto entonces diríamos: entonces ninguno es salvo, pastor, porque todos decimos mentiras. Todos. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Porque me pones en un problema. Me dices que esas son las obras de la salvación, pero yo a veces sí las tengo y a veces no. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que Dios nos mira a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces miras a la otra persona a través de la obra del Señor Jesucristo. Y si has cometido pecado, ¿qué te corresponde hacer? Pedir perdón, limpiarte en la presencia del Señor. Ahora, cuando tomemos la cena del Señor, este solo acto viene acompañado de otro acto que se llama examinarnos a nosotros mismos. Dice: antes de que tomes la cena del Señor, examínate a ti mismo. ¿He cometido pecado? ¿He atacado a otro? ¿Me he portado mal? ¿Soy una persona que no perdona? Y si encuentras esto, dice: examinaos y limpiaos en la presencia del Señor. Y luego sí, participen de la cena del Señor. Y todo en la Biblia es así. Por eso dice: hijitos, dice el apóstol Juan, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Pablo dice en Hebreos: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice: ya no celebremos la fiesta con la vieja levadura de la falta de sinceridad, de la mentira, sino que sigamos la verdad en amor. Busquemos la santidad de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y nos manda a limpiarnos. Y nos dice: ahora es el momento para que viva las obras de Dios en limpieza y en pureza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cierra tus ojos un momento. Quiero darte la oportunidad, si no has recibido a Cristo, si tú estás todavía en las obras anteriores, de las 3 que vimos, en las cosas en las cuales anduvimos la corriente de este mundo, o ya estás en Cristo, pero todavía no estás firme en tu fe, o a lo mejor entonces ya estás firme en tu fe, pero todavía no estás haciendo las obras de Dios. Permíteme guiarte en una oración para que recibas esta mañana a Cristo. Y ahí sentado, inclina tu cabeza y puedes seguir esta oración en voz alta después de mí y decirle: Señor Jesucristo, te entrego mi vida y mi corazón para que me limpies y me hagas una nueva criatura. Gracias por tu salvación, la cual es gratuita. Y hoy, Señor, tomo esa salvación. Gracias por bendecirme, por cuidarme y por amarme, por mandar a tu Hijo a una cruz para pagar el precio de mi pecado. Esa salvación costó la vida de tu Hijo, pero la aprecio, la valoro y elijo vivir por esa salvación. Perdóname, Señor, y dame un nuevo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.